Vamos a continuar con Hechos. Vimos cómo en Hechos 13 comienza lo que suele llamarse como el primer viaje misionero de Pablo y se extiende por el capítulo 14. Vemos cómo la iglesia de Antioquía de Siria es la enviadora, luego pasa por Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra. Y ahora vamos a ver cómo pasan por Derbe y su regreso. Así que por favor acompáñame a leer 14, 20 y 28 de Hechos 14. Dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron a ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Podemos leer hasta el 28. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Este pasaje nos muestra el regreso de Pablo y Bernabé. Nosotros vimos cómo se nos presentaron predicaciones ejemplares y vemos estos pasajes de predicaciones ejemplares. Está la congregación modelo de Antioquía, hay actitudes ministeriales para imitar, y vamos a ver que luego de acompañar a Pablo, luego de ver cómo Pablo va en todo su viaje misionero, vamos a ver cómo Dios nos brinda en este pasaje un paradigma misionero, un patrón o modelo para tener en cuenta en las misiones cristianas. Pablo y Bernabé emprenden el regreso, sumando en total aproximadamente 2 años. Parece mucho por un lado, parece poco por otro lado, pero el primer viaje aproximadamente es entre el 46 y el 48 después de Cristo. Y acaban a regresar a la iglesia que los envió, ¿sí? A Antioquía de Siria. Este pasaje nos muestra este regreso. Después de estos 2 años, vuelven a Antioquía de Siria. Al tener en cuenta todos estos pasajes, insisto, podemos encontrar ese modelo a seguir en misiones. Y asimismo el regreso se nos presenta como un resumen de varias actividades. No sabemos cuánto duró ni la ida ni el regreso, pero sí sabemos que fue intenso y qué hicieron durante este tiempo de regreso. Por ejemplo, ahí donde vamos a ver cómo es este paradigma. Punto 1 se desprende del pasaje 21. Fíjate lo que dice el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. El punto 1, de nuevo, anunciar el evangelio y discipular. Cuando vos en la Biblia ves un patrón que se repite, tenés que tomarlo como una instrucción de Dios. Tenemos el patrón de la importancia de la enseñanza, de anunciar el evangelio y discipular, o sea, de enseñar. El corazón de la misión sigue siendo la proclamación del evangelio. No solo comparten el evangelio, sino que hacen discípulos y establecen así bases para comunidades de fe sólidas. Dios siempre crea a su pueblo con su palabra. Lo vimos uno de los días en 1 Corintios 1:21, lo vimos en la prédica anterior, Romanos 10:17. Dios forma a su pueblo a través de su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es la que convence, sabemos que la palabra de Dios es la que convierte, sabemos que la palabra de Dios es la que edifica y santifica al pueblo de Dios. Lo podemos ver en Hechos 4:12, 1 de Pedro 1:23, 1 de Tesalonicenses 2:13, Juan 17:17. Hay muchos pasajes que nos muestran la palabra de Dios convence, edifica, convierte, santifica al pueblo de Dios. Y la gran comisión involucra al discipulado, no solamente a la profesión básica de fe. Cada ministerio comienza con la anunciación del evangelio. La respuesta al evangelio permite identificar a creyentes de incrédulos, pero al identificar a los creyentes, se les instruyan para que crezcan viviendo bajo el señorío de Jesucristo. ¿Se entiende? Uno predica el evangelio y eso me permite ver, por la respuesta al evangelio, quiénes son creyentes y quiénes son incrédulos.
Una vez que identifico cuáles son los creyentes, tengo que dedicarme a edificar sus vidas para que crezcan viviendo bajo el señorío de Jesús. Fíjate la gran comisión en Mateo 28, cómo se desprenden varias cosas de este pasaje, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, tiene autoridad absoluta. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate qué interesante, dice, tengo toda autoridad y por eso los mando. ¿Sí? O sea, a veces tenemos en cuenta, solamente tenemos en cuenta un aspecto de esto. Como tiene toda autoridad, yo sé que me cuida, pero tenés que verlo en un aspecto más amplio. Como tiene autoridad, te manda. Te dice, tenés que ir. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ir y hacer discípulos. ¿En dónde? A todas las naciones. ¿Y qué tengo que hacer? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no queda ahí. No es que solo tengo que ir, tengo que bautizarlos, sino que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate qué interesante. ¿Qué tengo que hacer una vez que voy? Me dice, tengo que enseñarles a guardar todo lo que Jesús mandó. ¿Cuánto tiempo lleva enseñar todo lo que Jesús mandó? Ni siquiera dice enseñar lo que Jesús mandó. En realidad dice enseñar a guardar lo que Jesús mandó. Fíjense cómo la Gran Comisión tiene una profundidad mucho más grande de la que generalmente tenemos en cuenta. No es enseñar los mandamientos, es enseñar a obedecer los mandamientos. Involucra algo mucho más profundo. Jesús vino a reconciliarnos con el Señor, pero también vino a señorearse de nosotros y a formar un pueblo que está bajo su autoridad. ¿Cómo podría ser reconocido aquel que es amigo de Jesús? ¿Quién está reconciliado con Jesús? Fíjate en Juan 15, 14 nos dice quiénes son las personas que son los amigos de Jesús, los que han sido reconciliados con Él, los que no son sus enemigos. Fíjate ahí en Juan 15, 14 y ayúdame a descifrar quiénes son sus amigos. Vosotros sois mis amigos, ¿sí que? Si hacen lo que yo les mando. ¿Ves? Un reconciliado con Jesús es un amigo de Jesús. ¿Y cómo lo identifico? Porque hace lo que el Señor manda. ¿Sí? La respuesta positiva al Evangelio se evidencia en una fe que impulsa la obediencia a Cristo. Ellos no es que fueron en Derbe, en Listra, en Antioquía de Pisidia, diciendo, bueno, hermanos, hagan esta oración conmigo, levanten la mano. Todos ustedes ya son hijos de Dios, seguimos el pueblo que sigue. No, ellos cumplieron la gran comisión. Presentaron el Evangelio y a partir del Evangelio identificaron quiénes son creyentes y quiénes son incrédulos. Los que eran creyentes los acompañaron al discipulado. ¿Qué es el discipulado? Enseñarles a guardar lo que Jesús mandó. No solo enseñarles lo que Jesús mandó, enseñarles a guardar lo que Jesús mandó. Mucho más profundo. Ser un ejemplo de cómo se obedece el Señor. Identifico quién está reconciliado con Dios porque hace lo que Él manda. Pablo y Bernabé evangelizaban primero y eso les eso les permitía identificar quién eran los discípulos y a esos se les guiaba a sujetar sus vidas a Jesús. El punto primero de todo paradigma misionero debería ser anunciar el Evangelio y discipular. El paradigma, el patrón de misiones, cómo hacer misiones, comienza con esto. Tenés que ir y cumplir la gran comisión ahí, en otro lugar, con un grupo nuevo de personas. Pero tenés que ir y cumplir la gran comisión. Enseñarles a guardar lo que Jesús mandó. El corazón de la misión sigue siendo la proclamación del Evangelio. Y esto no es solamente levanten la mano, hagan una oración conmigo. Esto es mucho más profundo. Enseñarles a guardar, transformarlos en discípulos. ¿Sí? Vamos a ir al punto 2. El primero es anunciar el Evangelio y discipular. Punto 2. Nos dice, volvemos a Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El punto 2 es este. En el paradigma misionero, el punto 1 es evangelizar y discipular. El punto 2 es alentar y consolar a los creyentes. Permanecer en la fe, incluso cuando involucra sufrimiento. Acompañarlos a crecer espiritualmente para que cuando llegue el sufrimiento ellos permanezcan en la fe. Aunque en cada iglesia y en el cristianismo mismo hay diferencia de roles y de oficios y de autoridad, hay igualdad en esto. Es necesario sufrir. ¿Por qué es necesario sufrir? Dios no cuida a su pueblo, Dios no ama a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el sufrimiento es una gran herramienta de Dios. Es una gran herramienta de Dios. Fíjate Romanos 8, 28 al 29, un pasaje que conocemos de memoria, pero generalmente divorciamos al 8 del 29. Hablamos del 8, 28 y nos olvidamos del 29. Todo el mundo sabe de memoria el 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero lo desconectamos del 29, siendo que el 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si tengo que resumírtelo, este pasaje lo que dice que todo es para tu bien, según el propósito de que vos seas más parecido a Jesús. No es que significa otra cosa, significa que para un propósito. Y dice cuál es el propósito. Fuiste predestinado para ser como Jesús. A veces se relaciona la palabra predestinación simplemente a la salvación, que no es poca cosa. Pero acá dice, fuiste predestinado para ser como Jesús. Y Dios usa todo lo que te sucede en la vida para hacerte más parecido a Jesús. Todo. Y dentro de ese todo está el sufrimiento también. Es una gran herramienta. Todas las circunstancias de la vida, incluso los problemas, nos ayudan a parecernos más a Jesús. En lugar de luchar contra la vida, tenemos que aceptarla como una herramienta de Dios para darnos una forma más parecida a la de Jesús. ¿Sí? Incluso el sufrimiento. En Oseas 6:1, el profeta Oseas dice, vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, Él nos despedazó, pero nos va a sanar. Él nos hirió, pero nos va a vendar. En Oseas 6:1 Dios te dice qué hacer con el sufrimiento. Anda a Él. Cuando hay sufrimiento, anda a Él. El sufrimiento nos estimula a ir a Dios. Fíjate Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo? Tengan por sumo gozo cuando están en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia se podría traducir como constancia o perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo acá? Que cuando estamos en dificultades, en sufrimiento, ese sufrimiento prueba mi fe y produce constancia, produce perseverancia. Y esto tiene un resultado perfecto, que es que seamos más maduros, que no nos falte área en nuestra vida para pulir, ¿sí? Que seamos más maduros. Y acá el apóstol Pablo les dice, hermanos, confirma los ánimos de los discípulos, los exhorta a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué está haciendo? Les está alentando, los está consolando, pero les está diciendo la verdad. Las pruebas producen perseverancia y la perseverancia produce madurez. En Cristo los dolores de esta vida no desaparecen. Hermanos, en Cristo los dolores de esta vida no desaparecen, pero tienen sentido. Los dolores pueden venir de afuera, consecuencia de otros, de adentro, consecuencias propias, y de arriba también. Pero si estamos en Cristo, tienen sentido. Dios está comprometido con formar tu carácter de tal manera que se parezca más al de Jesús. Las situaciones de esta vida, incluyendo las feas, las lindas, las tristes, las alegres, las placenteras, las dolorosas, todas son herramientas en manos de Dios con el propósito divino de Él en nosotros. Acercarnos a Él para hacer a nuestros corazones más parecidos al de Jesús.
Y esto también forma parte del discipulado. Y nadie está exento de esto. Pablo no dice, es necesario que ustedes entren en el reino de Dios a través de tribulaciones. No dice que algunos, dice que entremos. Hasta el apóstol no estaba exento de sufrir para ser probado y madurado. Ni siquiera los apóstoles, ni los misioneros, ni los pastores, o ni siquiera los más espirituales dejan de necesitar la herramienta que Dios ha elegido para que aprendamos. Es más, en Hebreos 5:8 dice, aunque Él era hijo, hablando de Jesús, aprendió a obedecer por lo que padeció. Jesús, de una manera que para nosotros representa cierto misterio, aprendió algo a través del sufrimiento. Y vos y yo a veces pensamos que no necesitamos esa escuela. Pero Pablo en su discipulado dice, hermanos, el sufrimiento es necesario en esta carrera. Pero lo bueno, como dice Santiago, es que produce perseverancia, una fe probada, y eso produce madurez. Produce que estemos más completos. Hasta para Jesús fue importante el sufrimiento en su aprendizaje dentro de su naturaleza humana. ¿Y vos crees que vos no lo necesitas para aprender? El sufrimiento es un gran maestro. Y el Señor lo usa como herramienta. Insisto, en Jesús no se corta el sufrimiento, pero tiene sentido. El Señor lo usa como una herramienta para trabajar en tu vida. Entonces, punto 1, anunciar el Evangelio. Punto 2, alentar y consolar a los creyentes. Vamos al punto 3, después de leer Hechos 14:23. Dice Hechos 14:23. Y constituyeron a ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. ¿Sí? ¿Cuál fue el punto 3 de este paradigma misionero? El 1 es evangelizar y discipular. El 2 es alentar a esos que ya son creyentes, consolarlos. Te van a decir, estoy sufriendo. Y le vas a decir, sí, Jesús nos dijo que íbamos a sufrir. ¿Se acuerdan? Juan 16. Pero confíen, Él venció al mundo. Y el punto 3 es designar pastores. En la obra misionera está la necesidad y la marca de Dios en que hay que buscar designar pastores. Aunque en español acá parece medio arbitrario, en griego nos sugiere exactamente la misma idea. Es como constituyeron Pablo y Bernabé los ancianos. Eso sumado a que, en griego queda como una idea más ambigua, no tan directa, pero sumado al patrón registrado por Lucas a lo largo del libro, podemos llevar a pensar que la designación sería así: oración, ayuno, y que el pastor era perteneciente al mismo grupo que los había recibido. ¿Me explico? El pastor nace del campo misionero. Hay oración y ayuno. El primer misionero llega, discipula, evangeliza, discipula, alienta, consuela, y ve dentro del grupo local a alguien que va para el pastorado. ¿Sí? Y está este proceso. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser posible? Porque Dios lo hace posible. A nivel humano es necesario algo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Y acá hay algo muy interesante. ¿Cómo hace Dios que en 2 años hayan establecido tantas misiones y tantos pastores? Porque dice que iban en cada lugar estableciendo pastores. Es increíble esto. Constituyeron a ancianos en cada iglesia que estaba en cada ciudad. O sea, en 2 años ellos han levantado como 4 o 5 iglesias y encima han logrado madurez de esos hermanos. 2 cosas son fundamentales para esto. 1, un liderazgo docente. Líderes que enseñan. 2, una congregación que aprende. Si no, es imposible que en 2 años Pablo haya logrado, Dios a través de Pablo, que se formen líderes. Es necesario que haya 2 cosas, la combinación de 2 factores: la capacidad de liderazgo de enseñar y la voluntad de aprendizaje de la congregación. Cuando esas 2 cosas se combinan, pasa lo que dice acá. Ellos van y establecen ancianos, pero no es que elegían. Si Pablo mismo dice, el anciano no puede ser un neófito. ¿Qué nos está dando a entender? Que era súper intensiva la enseñanza. Era súper especial, pero no solo la enseñanza. No es que Pablo predicaba al aire, sino que la congregación estaba comprometida con aprender. Entonces podían ser reconocidos. ¿Quiénes podían ser ancianos? ¿Quiénes podían ser pastores? Dios hace que esto sea posible. Y tenemos que entender que gran parte de la guerra espiritual
tiene que ver con un proceso de enseñanza y aprendizaje. Te va a sonar raro esto, pero gran parte de la guerra espiritual tiene que ver con este proceso de aprendizaje y de enseñanza y aprendizaje. Fíjate 2 Corintios 10, 3 al 5, en donde nos dice cómo es la guerra espiritual, o gran parte de ella al menos. ¿Cómo es la guerra espiritual? 2 Corintios 10, 3 al 5. Cuando pensamos en guerra espiritual, muchas veces pensamos en cosas mucho más, por alguna manera de decirlo, como espectaculares, ¿no? En el sentido de que son un espectáculo, guerra espiritual. Y a veces nos imaginamos, y va a venir, y va a dar vuelta la cabeza, y va a hacer... Va a hacer cosas así, va a dar vuelta el cuello, se va a trepar a la pared, desde el rincón nos va a hacer... Pero perdemos de vista un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué persona fue poseída por Satanás mismo? Judas, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús dice que lo iban a traicionar, nadie dice, sí, claro, es Judas, el que está en el rincón de la pared haciendo... ¿Qué dicen? ¿Seré yo? No se notaba que era Judas. Nadie se daba cuenta que era Judas. ¿Y qué hizo Judas poseído por Satanás mismo? Seguir igual que siempre. Siguió a Jesús porque podía ganar plata robando de la bolsa que tenían en común de las ofrendas que recibían. Y luego cuando vio que podía ganar plata vendiendo a Jesús, lo vendió. El diablo hace eso, que la persona continúe en su pecado, poseído por Satanás mismo. Cero espectacular. Cero cosa rara. Nadie se dio cuenta quién era. ¿Qué hizo? Lo dejó en su pecado. Y acá nos dice algo que perdemos de vista muchas veces en la guerra espiritual, y perdemos de vista que está involucrada con un proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Estamos de acuerdo? No militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Estamos de acuerdo? No peleamos con armas carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Frenemos. ¿Militamos según la carne? No. Andamos en la carne porque estamos usando este cuerpo, pero no militamos según la carne. Y nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. Entonces te va a decir cuáles son las fortalezas. Te dice, tenés armas poderosas en Dios para derribar fortalezas. O sea, cuando sigue te va a decir que tenés que derribar. Fíjate. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde está la guerra espiritual? ¿Qué es lo que derribo con mis armas poderosas en Dios? Argumentos, pensamientos, razonamientos, especulaciones, filosofías que se levantan contra dos cosas: contra el conocimiento de Dios y contra la obediencia a Cristo. Pues sí, bueno, y la guerra espiritual con el diablo con cuernos, vestido rojo, con cola, con pata de cabra, con cola larga, ¿dónde está? Hermano, esto es mucho más sutil. El diablo nunca va a querer asustarte, te va a querer confundir y va a levantar argumentos en tu mente o en la mente de quienes te rodean que llevan a la persona a no conocer más o directamente no conocer a Dios y a no obedecer a Cristo. Pero dice, tengo armas poderosas para derribar fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y contra la obediencia a Cristo. ¿Dónde se pelea esa guerra en gran parte? Acá, en la cabeza. Por eso la enseñanza es tan importante, porque forma parte de la guerra espiritual, y por eso el aprendizaje es importante, porque forma parte de la guerra espiritual. No le tengas miedo a rituales. Viene el Umbanda, hace una cosa, viene el Macumba, hace otra cosa, viene otro, hace otra cosa. No le tengas miedo a eso. Tenés miedo de qué se alimenta tu cabeza. Cuando algo se levanta contra que vos quieras obedecer más a Cristo o conocer más al Señor, sabés que estás peleando guerra espiritual. ¿Cómo puede ser que se levanten pastores en 2 años, incluyendo las visitas a todas las ciudades? Porque una congregación súper comprometida con aprender y unos pastores unos misioneros súper comprometidos con enseñar. Pero si vos tenés una congregación que dice, y la verdad que hoy hace mucho calor para ir a la iglesia. ¿Contra qué se levantó ese argumento? Contra la obediencia a Cristo, que te dice no dejes de congregarte. Uy, pero hoy hace mucho frío. Estás perdiendo la guerra espiritual. ¿Me entendés? Es guerra. ¿Qué pretendes? ¿Que sea de vacaciones nomás? ¿Que vos no tengas ataques? Y viene a veces tu esposa, tu hijo, te dice, che, hoy no vayamos a la iglesia. Y se levanta un argumento contra la obediencia a Cristo. Pero no está poseído.
Porque no se trata de eso siempre. Muchas veces es mucho más sutil. Argumentos contra la obediencia a Cristo. Argumentos contra conocer más a Dios. Y en una iglesia sana, ¿qué va a pasar en un púlpito? Te va a dar a conocer a Dios. Entonces participar de ella me va a llevar a conocer a Dios. Y me va a llevar a obedecer a Cristo. Pero si uno no está perdiendo la guerra espiritual. En Proverbios hay un contraste marcado entre dos tipos de personas. ¿Cuáles son las dos personas que se ven contrastadas en Proverbios? ¿Quién se anima a decirme? Los sabios y los necios. ¿Y qué característica tiene el sabio? El sabio tiene la característica de ser un excelente alumno. ¿Querés que te diga una paradoja? Si un sabio le pide consejo a otro, ¿quién es más sabio? Una paradoja. Vamos a Proverbios 9, 7 al 9. Fíjate cómo el sabio es un excelente alumno, pero el necio no. Proverbios 9, 7, 9. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Te das cuenta? El sabio es un excelente alumno. El necio no. Odia la enseñanza. Más enseñanza. Y después te preguntas, ¿y por qué no hay más pastores en la iglesia? ¿Por qué no más obreros? ¿Por qué hay pocos alumnos? ¿Por qué hay pocos alumnos? Porque hay muchos necios. Pero mayor sabiduría, mayor capacidad de aprendizaje, mayor cantidad de pastores, de líderes, de gente sirviendo al Señor, honrándole a Él con su servicio. En Proverbios hay un tipo de persona que es señalado de manera negativa, el necio. Y Proverbios señala incluso a alguien peor que el necio. Acompáñame a Proverbios 26:12, donde vamos a ver aquel que es peor que el necio. O sea, todo Proverbio está diciendo, el necio es lo peor que hay. El necio, lo peor de lo peor de lo peor. Y de repente, Salomón dice, pero hay algo peor que el necio. ¿Y vos qué te puedes imaginar? ¿Qué será peor que el necio? Dice Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Quién es el más necio de los necios? El necio al cuadrado, el monumento a la necedad, el sabio en su propia opinión. No es sabio porque Dios dice que es sabio, es sabio porque él se cree sabio, bajo sus propios términos, bajo sus propias ideas, perdiendo la guerra espiritual, con argumentos que se levantan contra la obediencia a Cristo, contra el conocimiento de Dios. Pero yo sé cómo se hacen las cosas en la iglesia, tiene que ser así, ¿según quién? ¿Según qué? Yo sé cómo tengo que cuidar de mi familia, yo sé cómo tengo que ser varón, yo sé cómo tengo que ser mujer, cómo tengo que ser hijo, cómo tengo que ser padre, empleado, empleador. ¿Según quién? ¿Según tu propia sabiduría? Eso es peor que el necio, porque te crees sabio, pero sos necio. Esa es la peor de la necedad, cuando vos te crees sabio. El sabio, en su propia opinión, cree que se las sabe todas, que interpreta todo bien por su propia cuenta, que no necesita que nadie le enseñe, que nadie le acompañe, que cree que nadie es digno de tenerlo como oyente. Ese es peor que el necio y da malos indicios de su vida espiritual. Esta autonomía que se logra en las iglesias recién fundadas del Nuevo Testamento, sin tener el Nuevo Testamento escrito, es un trabajo que en total dura aproximadamente 2 años entre toda esta serie de iglesias, sin medios de comunicación fluidos, pero está ligada a una actitud de humildad y de compromiso por parte de las congregaciones nacientes, de sabiduría, de valoración, de la enseñanza y de voluntad para el aprendizaje. Pablo y Bernabé están enseñando, vamos ahí. Pablo y Bernabé están enseñando nuevo, vamos ahí. Y vemos que el patrón viene de lejos. ¿Qué decía en Hechos al principio? Que se juntaban en las casas, ¿se acuerdan? Y se juntaban en el templo. ¿Cuándo? Todos los días en el templo, todos los días en las casas. Todos los días se veían esto. Y claro, así más vale que florecía la iglesia. Estaban alimentándose en serio todos los días. No, pero hermano, no, el domingo es suficiente. ¿Según quién? No, pero hermano, tanto estudio me hace mal. ¿Según quién? ¿Según tu propia sabiduría?
la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y las iglesias que le siguieron en el Nuevo Testamento tenían un compromiso superlativo con la enseñanza y con el aprendizaje. Congregaciones que aprenden forman líderes que enseñan. Líderes que enseñan forman líderes, forman congregaciones que aprenden. Esto es parte del paradigma misionero. Realmente estar comprometidos con el proceso de aprendizaje y de enseñanza y aprendizaje, porque también eso es parte de la guerra espiritual. Derribo argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y contra la obediencia de Cristo. Derribo esos argumentos. Tengo armas poderosas para derribarlos. Peleo la batalla espiritual. La peleo. Y la tenés que pelear. Y tenés que fundar iglesias en donde esa lucha es constante. Y la persona viene y te dice, no sé qué hacer con mi matrimonio. ¿Leíste en la Biblia qué tenés que hacer con tu matrimonio? No. Vamos a derribar todo lo que vos creés acerca del matrimonio, lo vas a derribar con la palabra de Dios. Y derribás esa fortaleza. No sé qué hacer con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Guerra espiritual. Estas iglesias pudieron lograr esta autonomía simplemente porque eran comprometidas con el aprendizaje y tenían líderes que estaban comprometidos con la enseñanza. Y esto es una expresión de humildad, y la actitud contraria es rechazada por Dios. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y también ahí, en Hechos 14, decía que además pasaban tiempo en ¿qué? En oración y ayuno. Es verdad que no tenemos tantas instrucciones acerca del ayuno. Eso puede constituirse en una ventaja, pero es algo que el Señor espera. Dice, cuando oren, hagan así. Cuando ofrenden, hagan así. Cuando ayunen, y da por sentado que espera de vos que ayunes. Entonces el versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es una iglesia espiritual. Tiene líderes espirituales. Este es el punto 3. Designar pastores. Punto 4, es algo que vimos el primer día. Lo que dice ahí el 23. ¿Qué hicieron? Encomendaron al Señor en quien habían creído. Finalmente, los líderes no pueden estar encima de todo. ¿Y qué hacen? Encomiendan a los nuevos creyentes al Señor. Y aplicamos eso desde la teología del dormir. ¿Se acuerdan en Marcos 4, 26 y 27? Que habla de un sembrador y dice Jesús, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. Y se acuesta de noche, se levanta de día y la semilla brota y crece. Y él no sabe cómo pasó eso. No sabe. Finalmente vos encomendás a Dios. Vos hiciste tu trabajo, sembraste, preparaste la tierra, tiraste la buena semilla y ya está. Y encomendás al Señor. Habiendo cumplido con la parte que Dios le encomendó al sembrador, ¿el sembrador qué hace? Se va a dormir y descansa en que el Señor hará. El Señor nos encomendó los medios y no los resultados. Finalmente es necesario descansar en Dios. Él es el que da la vida. Entonces estos hermanos, en vez de enseñorearse sobre las nuevas iglesias, levantan líderes en esas iglesias y los encomiendan al Señor. Hermanos, lo vamos a ver en un tiempo. El Señor les cuide. No están enseñoreándose de la nueva congregación. Ya tienen sus propias autoridades. Hermanos, el Señor les bendiga. El Señor esté con ustedes. El Señor les cuide. Nuestra tarea ha terminado. Nos mandaron a esto y esto se terminó. También les leí el Salmo 127:1, ¿se acuerdan? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano que se levanten de madrugada si el Señor no es el que da el pan de tanto trabajo y Él le da a su amado aún mientras duerme. El Señor obra sobrenaturalmente, pero yo tengo que sembrar. Dios es el autor determinante de la situación. Sin Él nada vale la pena, pero con Él, luego de haber cumplido con nuestras responsabilidades, podemos descansar. El Señor produce fruto incluso cuando, entre comillas, dormimos, ¿sí? Entonces, punto 3, encomendarlo al Señor. Punto 5, que es importante en misiones también. Punto 5. Vamos a leer Hechos 14 del 24 al 27. Y pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía.
desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Ves que la cumplieron? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. O sea que luego de cumplir con la misión, con alcanzar los objetivos, evangelismo, enseñanza, establecimiento de iglesias, autonomía, regreso, vuelven a Antioquía de Siria. Este es el paradigma misionero. Cumplir con la comisión. Alcanzar los objetivos, evangelismo, enseñanza, establecer iglesias, designar sus líderes, autonomía, y regresamos. Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía de Siria. Aunque el viaje de regreso, voy a hacer algo. Voy a leer una síntesis mía que está entrelazada con pasajes, ¿sí? Lo voy a leer así de corrido. Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía de Siria. Aunque era el viaje de regreso, no dejaron de predicar el evangelio en el camino. 14:25. Años más tarde, Pablo va a escribir a los cristianos que debido a la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, tienen que vivir así. Mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Puede verse a lo largo del ministerio de Pablo el cumplimiento de su tarea, creciendo en ella, sabiendo que nunca es en vano. Unos años después también dirá, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Romanos 15:19. No quedando ya más lugares para mí en estas regiones. Romanos 15:23. Pablo fue diligente en su misión, abundando en ella, aprovechando las oportunidades en las ciudades por las que pasaba. Parece haber cumplido con las instrucciones de Pedro para la iglesia en general. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11. Pablo y Bernabé, ya en Antioquía, se reúnen con la iglesia, 14:27, y quedándose mucho tiempo con ellos, 14:28, les contaron de la obra de Dios con ellos y la puerta que el Señor abrió para los gentiles, 14:27. La puerta de los gentiles se abrió conforme a las Escrituras. Y Pablo, citando a Dios en Oseas, dijo, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9:25-26. El Evangelio transforma vidas, hace que las iglesias florezcan, transforma corazones. El Evangelio es para esos lugares donde aún no ha sido oído. Hermano, todos los no alcanzados son responsabilidad de todos los redimidos. El Evangelio es parte de nuestra razón de existir. Estamos en la tierra para predicar el Evangelio. Somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Estamos para producir cosas en nuestra sociedad, en quienes nos rodean. Y lo primero que debemos producir es mostrar el Evangelio. Mostrarlo. Ellos regresan a la base, regresan para celebrar la obra de Dios en otros lugares, y esto hace que sea promovida la expansión de la misión, que otros quieran cumplir con la gran comisión. No es un cierre formal, sino que es parte importante del paradigma misionero, volver a casa. Es un ciclo completo que abarca desde la siembra del Evangelio hasta el regreso a casa para compartir los frutos y celebrar la obra de Dios en la expansión de la fe. Hay muchas estadísticas que hablan de que los misioneros que no vuelven a casa duran menos tiempo en el campo. Muchísimas estadísticas. Pero el paradigma misionero que nos presenta este pasaje de Hechos es este: anunciar el Evangelio y discipular, alentar y consolar a esos creyentes. Anuncia el Evangelio, identifique quién era incrédulo y quién era creyente. Ahora sé cuáles son los creyentes, los aliento, los consuelo, les enseño más, y de esos reconozco a los pastores, y finalmente los encomiendo al Señor. ¿Y qué hago?
vuelvo a casa para luego de cumplir con la misión, informar y disfrutar de la comunión con la iglesia que me envió. Este es el paradigma misionero. Y vemos que en Hechos ellos establecieron iglesias. Hermanos, Dios nos ha mostrado en su libro, en su palabra, que las misiones se realizan a través de la fundación de nuevas iglesias. Esto es lo que vemos a lo largo de Hechos. He podido compartir solamente 5 prédicas con ustedes. Usted lea Hechos y preste atención y vea cómo la fundación de nuevas iglesias es el cumplimiento de la gran comisión en muchos sentidos. Uno va, anuncia el evangelio. Diferencia, quienes creyentes e incrédulos. Discípulo. Aliento en la fe. Los consuelo. Y de ellos reconozco quiénes son los maduros que deben pastorear. Los encomendamos al Señor, volvemos a casa. ¿Para qué volvemos a casa? ¿Para jubilarnos? Para empezar de nuevo. Para tomar fuerza y vamos de nuevo. Vamos de nuevo. El Señor está con nosotros, tenemos que ir de nuevo. Hace poco hablaba con un amigo y le decía que nuestra iglesia, gracias a Dios, tiene líderes que están casi a punto. Me dice, bueno, ahora se vienen tus vacaciones. No. Ahora se viene un terreno nuevo quizás, empezar de nuevo. O los mando a ellos, o ellos me mandan a mí. Pero somos un cuerpo y a veces sobran las cabezas. Y queda una cosa medio deforme cuando sobran cabezas en un cuerpo. Cuando sobran manos en un cuerpo. Cuando sobran piernas en un cuerpo. Cuando sobran cualquier órgano que sobre, va a terminar haciendo daño al resto. Entonces, tener la visión suficiente como para decir, este cuerpo ya tiene miembros que sobran y allá están faltando. No vamos a dividir la iglesia, la vamos a multiplicar. Y vamos a encomendarlo a la gracia de Dios. O alguno de ellos se va o me voy yo, no sé. Pero no es para jubilarnos que hemos logrado esto, es para empezar de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Anunciar el evangelio. ¿Quiénes son los creyentes? Estos, los discipulemos. ¿Y qué más vamos a hacer? Alentarlos en la fe y consolarlos, incluso que entre el sufrimiento ellos sepan cómo verlo con una visión cristiana. ¿Y qué vamos a hacer después? Y vamos a ver a quién Dios está llamando al pastorado y vamos a preguntar a la congregación. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, vamos a levantar pastores con la congregación. ¿Y después qué vamos a hacer? Vamos a encomendarlo al Señor, es su obra, no lo nuestro. No son nuestras ovejas, son del Señor. No puedo pensar de otra manera. No me voy a enseñorear de la iglesia hija. Ahora es una iglesia hermana. Es una iglesia a la par. Incluso la de Jerusalén termina siendo ayudada por la de Antioquía. Es una iglesia hermana ahora. Parecía hija para darle un sentido, pero en realidad ya es una iglesia hermana. ¿Y qué hacemos ahora? Y volvemos a casa. Tomemos fuerzas, informamos, le contamos a otros de la obra de Dios en nosotros, a través nuestro, en ellos, a través de ellos. Disfrutamos de la comunión, retomamos fuerza y vamos al campo de nuevo. Cambiamos de geografía, vamos de nuevo. Y todo esto tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo? Nuestro propósito en Cristo. Somos salvos para eso. Te leí el primer día, 1 Pedro 2, 9 al 10. Acompáñame ahora, 1 Pedro 2, 9 al 10. Y mientras lo buscas, voy a dejar una piedrita clavada en tu corazón. Muchas personas están siempre listas para anunciar las virtudes de su equipo de fútbol. Muchas personas están siempre listas para anunciar las virtudes de sus hijos, sin vergüenza, sin detenimiento, sin nada. Anuncian las virtudes de ese equipo que ganó a un juego. Anuncian las virtudes de ese niño que es amado. Anuncian sus propias virtudes. Logré esto, conseguí esto, compré esto. Pero hay una pasión que tiene que atravesar nuestro corazón. Nuestro propósito. ¿Para qué somos lo que somos? ¿Para qué tenemos la identidad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Todo esto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar las virtudes de nuestro Rey. Hermano, fuiste salvo para anunciar las virtudes de tu Rey. Fuiste comprado para anunciar las virtudes de tu Rey. Sos un sacerdote del Rey. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Sos una nación santa. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Sos un linaje escogido. Esa metáfora decían, sos una raza diferente, especial.
Totalmente superior a todo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas en las que estabas a su luz admirable. Tenés que anunciar las virtudes de tu Rey. Y si lo haces ordenadamente, evangelizo, discipulo, aliento, consuelo, reconozco líderes, los encomiendo al Señor, vuelvo a casa y voy de nuevo. Y si bien este es el paradigma misionero, insisto con lo que dije al principio, tenés que estar involucrado. A veces vas a ser el que va al campo, pero también es importante que en Antioquía haya quien espera a Pablo y Bernabé. Y que al verte se alegren y te hayan extrañado. Y que te abracen y vos los abraces a ellos. Y que los hagas sentir cuidados y mimados. Vienen de sufrir mucho. Recuerda 2 Corintios 4 y 2 Corintios 11. Vienen muy golpeados, vienen muy lastimados. Vienen muy sufridos. Y el Señor te quiere usar para darles aliento, así ellos pueden volver a salir. Es importante que estés en uno de los dos lados. O estás con Pablo y Bernabé, luego Pablo y Silas, luego Pablo, Silas, Lucas y Timoteo, o estás ahí en el campo, o estás en Antioquía de Siria esperando que vuelvan. Y cuando vuelvan, amarlos. Y que ellos sepan que son amados. Y que se vayan y en el campo recuerdan, en casa hay una familia que nos ama. ¿Y cómo expresa su amor? Ora por nosotros. Y como dice Pablo en 1 Corintios 12, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Y sufrimos por los misioneros. Y cuando un miembro es honrado, nos alegramos porque ha sido honrado, porque nos está honrando a todos. No enviamos gente, la iglesia va representada por gente. No enviamos gente, la verdad teológica va contenida en esa gente. Pero es importante que estés oyendo o sosteniendo y esperando. Pero tenés que estar involucrado. No hay ningún redimido que esté exento de su responsabilidad en la gran comisión. Todos los no alcanzados son responsabilidad de los redimidos. Y los redimidos tienen que comprender, tenemos que comprender que una de las mejores maneras de hacer misiones es fundar nuevas iglesias. El Señor lo deja claro en su palabra. Lo que van haciendo Pablo y Bernabé no es diciendo a ver quién levanta la mano. Mucho más profundo. Levantan iglesias. A ellos les tomó 2 años todo este viaje. A nosotros nos puede tomar lo mismo, o menos, o más. Pero acá tenemos el plan de acción. No tenemos los tiempos establecidos. Tenemos los pasos establecidos por el Señor. Hermanos, ninguno de nosotros está exento de la gran comisión. Ninguno. Y el Señor nos enseña cómo cumplirla. Y te acordás que hace unos días te pregunté, ¿quién es el que está vivo en Cristo? Y todos levantaron la mano. Bueno, esos no pueden vivir más para sí mismos. Tienen que vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que ser fieles y agradecidos con Dios. Acompáñame para cerrar a 2 Corintios 5, 14 y 21. Y cerramos leyendo este pasaje. Y ruego al Señor que lo deje en tu corazón y te lo haga reflexionar y meditar y te pique la cabeza este pasaje tan hermoso. 2 Corintios 5, 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego, entonces, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el mensaje. Jesús ocupó mi lugar frente al juicio de Dios y recibió mi castigo. Fue hecho pecado. Y Él, a los que creemos, nos imputa su rectitud, de tal manera que yo quedo reconciliado con Dios. Él fue desamparado por el Padre para que yo pueda ser amparado por el Padre. Él recibió el castigo de los culpables para que su inocencia se me transfiera a mí.
Él ocupó mi lugar frente al juicio de Dios. Y yo puedo entrar ante el trono de la gracia, porque Él me reconcilió con Dios. Y eso es lo que proclamamos. Somos embajadores de Cristo. Somos personas que velan por los intereses de su Rey. ¿Y qué le interesa al Rey? Que la gente sepa que tienen perdón si creen en Jesús. Y es lo que transmitimos y debemos transmitir hasta que nuestro corazón deje de latir. Porque para eso fuimos comprados, para anunciar sus virtudes. Hermanos, fundemos más iglesias, respetemos el proceso bíblico y levantemos iglesias. Amén. Padre, agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos cómo nos guías, agradecemos, Padre, tus instrucciones. Te ruego, Señor, que podamos ser buenos embajadores, que trabajemos realmente representando nuestro reino, a nuestro Rey y velando por sus intereses y no los nuestros. Padre, que seamos buenos edificadores de tu reino y no de los nuestros. Señor, ayúdanos a comprender las implicancias de tu señorío, de cómo vos nos envías hasta el fin del mundo y nos honras con el honor de ser representantes tuyos para dar el mensaje que vos querés darle al mundo. Hay reconciliación con vos por gracia a través de la fe. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a realmente ser sumisos a tu palabra y obedientes, diligentes, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a mis hermanos en Paraguay, que bendigas a las iglesias representadas, que bendigas a la iglesia, a cada iglesia de este país, Señor. Que generes en ellos o fortalezcas en ellos un hambre genuino por tu palabra y que sea satisfecho por tu palabra. Que tu Espíritu Santo utilice la Biblia para transformar corazones y producir cambios, Señor. Te agradecemos por lo que ya está edificado según tus planes. Te pedimos que lo sostengas y lo ayudes a permanecer hasta el fin. Te rogamos, Señor, que cada iglesia de nuestro continente vaya abrazando tu palabra. No podemos dejar de rogar por esto, Señor. No queremos que nuestras iglesias conocidas caigan. Lo que queremos es que vivan, que sean vivificadas, revitalizadas, que tengan realmente cada una de ellas un avivamiento al acercarse más a tu palabra. Rogamos, Señor, por cada iglesia que conocemos, para que se rinda a vos y se dirija según tu palabra, Señor. Deseamos eso, deseamos que sean fortalecidas en vos, que sean transformadas por vos, que sean poderosas en vos. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada iglesia y que cada iglesia comprenda que debe fundar otras iglesias. Gracias, Padre, por este tiempo. Ruego tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.